Mateo 26, versículo 37, 38 y 39. Y tomando a Pedro y a todos los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Mateo 27, versículo 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el tema para esta semana es: la adopción te hace hija de Dios. Y es que Dios quiere revelarse a nuestras vidas como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro novio, pero también como nuestro Padre. Y es posible que para muchas personas la relación con sus padres no haya sido la mejor. De hecho, tal vez ni siquiera tuvieron la presencia de un padre.
y es a estas personas a quienes más le va a costar ver a Dios como Padre. Pero de esta manera, en su inmenso amor y su misericordia, Dios quiere revelarse también a tu vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 5, donde se habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que la próxima vez que tengas necesidad de hablar, la necesidad de sentir ese amor o ese abrazo del Padre Celestial, puedes clamar con toda confianza: Abba Padre, como dice el texto clave de esta semana en Romanos 8:15, que podemos clamar a Dios de esta manera porque ahora hemos sido adoptados como hijos suyos, y por eso podemos hablarle con toda confianza y con todo respeto y sobre todo humildad a nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga. Hola hermanas, ¿cómo están? Por mi parte, bendecida por el Señor y agradecida con Él por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar reunidas para estudiar su palabra. Doy muchísimas gracias a Dios porque hoy iniciamos un tema muy interesante que es la paternidad de Dios y cómo la imagen ha sido afectada por la caída. El objetivo de este estudio es que al final mejoremos el conocimiento que tenemos de Dios como nuestro Padre a través de la redención de nuestra relación padre-hija que ha sido quebrantada por la caída. El primer tema o el subtema número 1 se titula La adopción te hace hija de Dios. Y como lo vimos en la lectura que realizaron nuestras hermanas en Mateo 26, 37 al 39 y Mateo 27, 45 al 46, donde nos habla de los momentos que el Señor Jesucristo vivió previos a la crucifixión. En uno, previo a la crucifixión, que fue cuando Él ora al Señor porque Él ve lo que le va a ocurrir y Él pide al Padre la ayuda para poder sobreponerse a lo que va a vivir. Y la segunda lectura nos lleva al momento de la crucifixión en donde Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el momento en que Él siente que el abandono del Señor en esos momentos tan dolorosos de el cumplimiento, digamos, del sacrificio en lugar nuestro. Bien, el texto clave de nuestro estudio, también nuestra hermana ya lo repitió. Dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. O sea, de referirnos a nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre, como ese Padre cercano, amoroso. La introducción nos habla de la relación padre e hija. La conocemos desde que nacemos, aun si no hay padre. Alguien se convierte en la figura paterna.
es una de las relaciones más complejas que pueda tener un ser humano y que cambia a lo largo del tiempo. Esta esfera de nuestra vida también ha sido afectada por la caída que vemos narrada en el Génesis en el capítulo 3. Es por ello que no debe parecernos extraño que sea una relación de conflicto, una relación de enojo, tristeza, alegría, decepción, apoyo, etc. Es una relación así de sube y baja de emociones y reacciones de ambas partes. Cuando conocemos a Dios, Él en su infinita misericordia quiere revelarse a nuestras vidas como Dios, como Señor, como pastor, como novio, como padre. Sin embargo, nuestra visión de Dios en su rol como padre ha sido distorsionada por la percepción personal de lo que es un padre. O sea, nosotros vemos a Dios de acuerdo a cómo nosotros hemos vivido la experiencia de la relación con nuestro Padre. ¿Recuerdas? Vamos a entrar ya en profundidad en este estudio. ¿Recuerdas la doctrina de la justificación? Sí, esa que nos dice que somos justos por la fe. Seguramente es algo que entendemos muy bien, pero quiero que a través de estas 4 semanas profundicemos en otra doctrina, que es la doctrina de la adopción. A través de estos estudios inductivos, donde contrastaremos la paternidad caída de personajes bíblicos con la paternidad santa de la justificación, la paternidad santa de Dios. La justificación constituye la bendición primaria y fundamental con relación a nuestra salvación, pero la bendición más grande del Evangelio es la adopción. ¿Por qué? Porque la justificación es una idea forense concebida en términos de la ley, que ve a Dios como juez. En la justificación, Dios declara que los creyentes no estarán más sujetos a la muerte que merecen por sus pecados, porque Cristo gustó la muerte en lugar de ellos en la cruz. Pero la justificación no implica en sí misma ninguna relación íntima ni profunda con Dios. En cambio, la adopción es un concepto relacionado con la familia concebida en términos de amor y que ve a Dios como Padre. En la adopción, Dios nos recibe en su familia y en su comunión y nos coloca en la posición de hijos y, sobre todas las cosas, herederos suyos. La intimidad, el afecto y la generosidad están en la base de dicha relación con Él. Dios juez es algo realmente grande, pero es mucho más grande sentirse amado y cuidado por Dios. Bien, vamos a ir a hechos concretos en la Biblia acerca de la paternidad del Padre. Vamos a analizar 3 casos. El caso de Tamar, la hija del rey David, el caso de los 12 hijos de Jacob y el caso de Ismael, el hijo de la esclava
de Abraham. Empezamos con Tamar y empezamos con el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, los versículos 12 y 8 al 22. Observamos aquí quién es el padre de Tamar. Si hojeamos el pasaje bíblico, vamos a encontrar que Tamar era hija del rey David. Y el pasaje nos narra una situación. La situación es que Tamar es violada por su hermano Amnón, que era el primogénito del rey David. Esa situación a ella la convirtió en una mujer avergonzada, además de haber sido ultrajada, avergonzada, y podrán imaginarse la situación, una situación horrible, ¿sí? Sobre todo por lo que ella misma expresa, porque fue hecha por un hermano de ella. Bien, ¿cómo se siente ella? Pues se siente muy mal. Nosotros podemos ver que se siente muy mal, pero no solamente eso, sino se siente desprotegida. En el pasaje bíblico nosotros podemos ver que su hermano Absalón le dice que se calle, que no diga nada de lo que pasó, y él se la lleva a vivir a su casa. Pero esa acción de llevársela a vivir a su casa la convierte a ella en una persona despreciada, ¿sí? ¿Cuál es la reacción del padre? Imagínense cómo debió haberse sentido Tamar cuando el padre, cuando se entera de lo que pasó, se enoja con su hijo, pero no lo quiere castigar porque es el hijo preferido, porque es el hijo mayor. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que viven esta situación en la que esperando que sus progenitores, o sea, su padre o su madre, les protejan, les ayuden, los abandonan? Bien, vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso de paternidad afectada por el pecado es el caso de los 12 hijos de Jacob. Bueno, no 12 precisamente, 11, digamos, hijos de Jacob. Resulta que en el pasaje que encontramos en Génesis 37, 3 al 4, Génesis 42 del 18 al 20 y 24, y Génesis 43, 2 al 4 y 8 al 10, vemos la narración de las cosas que suceden con estos hijos de Jacob. Jacob tenía una predilección por su hijo José. Dice textualmente la Biblia que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. La razón era porque él era hijo de aquella mujer a la que él amó profundamente, es decir, Raquel. Pero obviamente, al amar Jacob a José más que a sus hijos, como que hizo a un ladito a sus otros 11 hijos. O sea, digamos que los abandonó, que no les prodigó
el mismo amor que profesaba a José. ¿Cómo reaccionan estos hijos? Obvio, pues con odio hacia su hermano José. ¿Por qué? Pues porque además de que José era el preferido de Jacob, era el que iba y acusaba a sus hermanos con su papá de todas las cosas malas que él hacía, que ellos hacían. Entonces se va generando esa situación entre estos hermanos que los lleva a cometer una infamia con José, y es venderlo. Lo aprisionan y luego lo venden a los ismaelitas, lo venden a unos extranjeros. Y luego van y le dicen al papá que su hijo se murió, que encontraron la túnica preciosa que él le había regalado, manchada con sangre, y que lo más probable es que había sido atacado por una fiera y que esa fiera se lo había comido. Bien, ¿cómo reacciona el padre? Imagínense, este padre que amaba a José más que a todos sus hijos, se siente devastado por la noticia, se siente demasiado triste y sigue la situación porque sigue el abandono, digamos, de los otros hijos. Bien, vamos a pasar a otro caso, el caso de Ismael. Génesis 21, 10 al 20 y Génesis 16, 11 al 12. Abraham es el padre de Ismael, y si recordamos la historia, nosotros podemos ver que Ismael es el hijo de la esclava de Sara, que queriendo ayudar a Dios, le proporciona a Abraham a su esclava para que a través de ella pueda ser madre. ¿Qué sucede? Pues que el hijo Ismael, el hijo de la esclava, pues imagínense, era el primogénito de Abraham, del señor, del amo de ese lugar, ¿sí? Pero de repente resulta que Sara queda embarazada y tiene un hijo. Entonces, obvio, el nuevo integrante de la familia era el hijo de la señora de ese lugar. Era la esposa de Abraham. Obvio, se convierte en el consentido tanto de mamá como de papá. Y entonces Ismael es desplazado. ¿Qué sucede? Pues que Ismael comienza en venganza a burlarse del pequeño, del niño consentido de papá y de mamá. Y entonces molesta a la señora, molesta a Sara. Y entonces Sara le pide a Abraham que mande a la esclava y a su hijo lejos de ellos, lejos de su hijo. Y entonces Abraham se siente, su reacción es el sufrimiento de tener que desprenderse de ese hijo, ¿sí? Ya no tanto de la esclava, sino de su hijo, porque pues era su hijo. Pero sin embargo, Dios le dice que haga caso a Sara, y entonces envía
a Agar y a Ismael al desierto, con solo, dice, una provisión pues muy limitada, al grado que llega un momento en que se les acaba la provisión, sobre todo de agua en el desierto, y entonces Agar se ve desamparada completamente en el desierto, viendo morir a su hijo de hambre y de sed. Y lo ve afligido, lo ve llorar. Imagínense, yo al leer esta historia pienso en Ismael. ¿Por qué? Porque de ser el primogénito de Abraham, de haber vivido cómodamente a su lado, de repente encontrarse en el desierto sin comida, sin agua, junto a su mamá, completamente solos y abandonados. Debió haber sido tremendo para un jovencito encontrarse en esa situación de abandono. El Señor escucha el clamor de ellos y provee todo lo necesario para que ellos puedan sobrevivir, y promete estar el Señor con Ismael hasta que se convierta en un líder, ¿sí? En un líder. Bien, mientras tanto, el Señor va a acompañarlo, no lo va a abandonar en virtud del pacto que Dios tiene con Abraham. Generalmente, cuando escuchamos los nombres de Abraham, de Jacob y de David, lo primero que se nos viene a la mente es que estos son nombres especiales, son nombres que Dios bendijo, que agradaron a Dios, que fueron escogidos por Dios. Pero nos olvidamos que como tú y como yo, fueron padres y fueron pecadores también, así como nosotros. ¿Qué opinas de la reacción de Absalón en la historia de Tamar, de Judá en la historia de José y de Agar en la historia de Ismael? Nota en la historia de Ismael que Dios estuvo presente y la forma en la que Dios le promete a Agar estar con su hijo hasta hacer de él una gran nación. ¿Qué respondió? Seguramente estas historias te sorprendieron, ¿sí? Muchísimo. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a leer la Biblia por encimita, no detenernos a meditar en lo que sucede en cada una de estas historias y lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Pero es una realidad que estos padres no son tan diferentes. Las circunstancias que sucedieron en cada una de estas historias, el rechazo, la indiferencia de lo que en muchas familias mexicanas se han vivido. O sea, esto es algo común entre nosotros. Sin embargo, algo que sí podemos observar es la paternidad de Dios, que es diferente. Dios, como nuestro Padre, es santo, toda bondad, todo amor, toda justicia, toda misericordia, hermanos. Y Jesús, quien es nuestro hermano mayor, quien nos comparte su rol de hijo también. Recuerden que él también es hijo. Nos muestra cómo es
su plan en redimir esta área de nuestra vida, esta área de paternidad. ¿Cuál es nuestra relación con el Señor Dios? Dice 2 de Corintios 6, 18. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cuál sería entonces nuestra relación con Jesucristo? Y veamos cuál es la relación entre Jesucristo y su Padre. Eso nos va a enseñar mucho acerca de nosotros como hijos, y no solo eso, sino acerca de Dios como nuestro Padre. ¿Por qué crees que era tan grande el dolor y la angustia de Jesús? De acuerdo a lo que vemos en Mateo 26, 37 al 39, cuando Él está orando al Señor, pidiéndole que lo fortalezca para lo que viene a continuación en su vida. Y lo que encontramos en Mateo 27, 45 al 46, en donde vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, llamando al Padre, diciéndole: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento recordemos que toda la ira de Dios cae sobre Jesucristo. Todo aquello que debía caer sobre cada uno de nosotros por nuestro pecado está cayendo sobre Él. Y Él siente que su Padre lo ha abandonado. Bien, el hecho de que Jesús haya clamado al Padre y Él aparentemente, solo aparentemente, no haya respondido y que lo haya abandonado, ¿qué implicaciones tiene el conocer estos datos para mí, para ti, para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene conocer estos datos? Dios, vamos a aplicarlo. Dios ha estado ahí contigo cuando has llorado. ¿Cierto, verdad? ¿Qué significa para ti que Dios haya escuchado tu llanto? ¿Por qué es importante? En este plan, donde Dios quiere redimir nuestra visión de Él como Padre, así como la totalidad de nuestra redención, el centro es Jesús, nuestro hermano mayor. En conclusión, bajo la premisa de adopción, debemos iniciar nuestra restauración en cuanto a las heridas causadas por nuestro Padre terrenal. Yo sé que muchas de ustedes han sido heridas por su Padre terrenal, ya sea por abandono, por maltrato, qué sé yo. Pero a través de Jesús es que podemos llamar al Señor nuestro Dios, creador de todo el universo, lo podemos llamar Padre. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha estado al lado de nosotros, siempre ha sido el Padre especial para nosotros. Bien, Jesús es el que intercede además de manera perfecta por nosotros en comparación de los hermanos o madre que estudiamos el día de hoy. Jesús entiende perfectamente el dolor que implica el abandono y el rechazo de su Padre.
así como nosotros lo hemos experimentado alguna vez. Pero la verdad más grande y consoladora es que Jesús lo hizo para que tú y yo no tengamos que experimentar ese abandono y rechazo de su parte jamás. Porque recordemos de nueva cuenta lo que dice 2 Corintios 6:18. Él promete ser nuestro Padre, que nosotros seamos sus hijos, porque lo dice el Dios Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que esta meditación acerca de la paternidad de Dios y cómo esa paternidad ha sido afectada por el pecado inicial, cómo nos lleva a pensar y a sentir el amor de nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana, porque todavía tenemos mucho que aprender acerca de la paternidad divina, acerca de la paternidad de nuestro Dios. Hasta pronto. El versículo clave de hoy es Romanos 8:15 en la Nueva Versión Internacional, y dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Uno de estos privilegios notables es recibir la dirección del Espíritu Santo. Del Padre de las luces, Dios lleno de bondad, procede toda gracia, perdón, salud y paz. Pidamos con fe viva, oremos sin cesar, a nuestras peticiones Dios bien responderá. Jesús tiene los cielos y puede contestar el ruego de los
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.